Buenas tardes a todos. Gracias por la participación a esta eh, charla que la empresa ABB brinda a través del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, particularmente del Distrito 1. Y en esta oportunidad va a disertar el ingeniero Héctor Hernández Álvarez, cuya especialidad es ingeniero electrónico, especialista en marketing de productos en soluciones de eficiencia y automatización de edificios, miembro permanente de la Asociación Electrotécnica Argentina, en las comisiones de eficiencia energética, automatización de edificios e instalaciones de energía crítica. Miembro de KNX. Bueno, Héctor, mucho gusto. Cuando quieras, comenzamos. Hola, hola, hola. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien, por favor? Sí, yo escucho bien, Héctor. Dale, Daniel, muchas gracias. Bien, desde ABB agradecemos el espacio que nos brinda el Colegio de Ingenieros y para nosotros, la verdad que disfrutamos mucho estos espacios en los cuales podemos presentar los principales avances tecnológicos en los cuales estamos trabajando y que pues hoy estamos ofreciendo en Argentina, ¿no? Agradezco también la presentación y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar a revisar un par de ideas. Lo que me gustaría a mí el día de hoy sería que de parte de los participantes se llevaran una idea básicamente de las posibilidades que tienen hoy para brindarle inteligencia y todo este concepto de transformación digital a sus proyectos inmobiliarios, desde lo que puede ser una casa, un comercio y lo que llegaría a ser como tal ya una obra más grande, tipo un shopping, tipo un hospital, un edificio de oficinas, que hoy estamos en capacidad de poder proveer todo lo que sería la parte de infraestructura eléctrica, tanto desde la parte de potencia como desde la parte de automatización, ¿no? Automatización e inteligencia. Bien. Para empezar a hablar un poquitito de todos estos conceptos de la inteligencia y de todo lo que sería infraestructura inteligente, hay que tener algún piso, algún tipo de contexto, algún tipo de entorno, algún tipo de motivación. En ese sentido, lo que venimos nosotros relevando de mercado, tanto de mercado local como de mercado latinoamericano, como también de principales tendencias en el mundo, es que los usuarios hoy en día tienen aspiracionales muy marcados en cuanto a lo que sería su casa, su oficina y todas las necesidades que están alrededor de esos espacios, ¿no? Hay particulares necesidades respecto a lo que sería la idea de la conectividad, de que yo tenga espacios conectados, que tenga espacios que me brinden algún tipo de beneficio en cuanto a lo que sería eficiencia energética, en cuanto a lo que sería la parte de confort, toda la parte de la facilidad del uso, qué tan sencillo para mí es individualizar mi espacio de trabajo. Es uno de los conceptos que se viene trabajando hoy muchísimo por motivos de confort, por motivos de seguridad. No va a ser naturalmente la misma individualización, por ejemplo, de un espacio de una oficina, donde pensamos en espacios asociados, en características asociadas a la calidad del espacio, a la calidad del aire, y como por ejemplo sería un espacio tipo mi casa, no sé, quiero estar en el living, viendo televisión, sentado en el sofá, voy a tener algún tipo de requerimiento particular, ¿no? Entonces, es empezar como a incorporar cómo podemos materializar todas estas aspiraciones de los usuarios, de los clientes y cómo la materializamos en un producto, en una solución en sí, ¿bien? Hablar de lo que sería domótica, automatización en edificios, si bien hace un tiempo era un concepto un poco
si se quiere, abstracto o futurista, hoy en día empezamos a encontrarlo notas relacionadas a este tipo de soluciones en los principales diarios, en los principales medios locales. Entonces eso también lo que ayuda es un poco esa transición de pensar cómo nuestros espacios tienen que ir migrando a espacios que brinden valor agregado de seguridad, de confort y de conectividad, ¿no? Por otra parte, existe un marco normativo, naturalmente, siempre desde las asociaciones y particularmente en este caso desde la AEA, siempre lo que buscamos es una nivelación hacia arriba para profesionalizar tanto a los actores que intervienen en las instalaciones, en los proyectos, en la provisión de materiales, y también está la parte de poder llegar a tener algún tipo de especificaciones muy asociadas a lo que sería la seguridad eléctrica, principalmente apuntando a los ocupantes de nuestros proyectos, ¿no? Naturalmente, todo lo que son materiales, por ejemplo, en ABB responden a normativas internacionales en los diferentes cuerpos normativos, como lo que sería la IEC y otro tipo de normativas en otros países, ¿no? Particularmente nosotros hoy trabajamos fuertemente lo que sería la parte 780, que es la que me habla de cómo deberían ser las instalaciones en espacios que están pensados para ser automatizados, sea una casa o sea un edificio, y también va muy de la mano todos los conceptos de eficiencia energética asociados a estos espacios y también pensando, por ejemplo, en un galpón, en una fábrica, en otro tipo de proyectos inmobiliarios, ¿no? ¿Cuáles serían como esas métricas para determinar si mi instalación en realidad es eficiente o no? En ambos comités estamos nosotros con presencia. Básicamente, aquí aparecemos las personas que tenemos algún grado de responsabilidad en estos comités, en los cuales pues discutimos todo lo que sería temas tecnológicos, temas de instalaciones. Bien, entonces es importante como que desde la parte normativa también hay interés particular en tener como tal este tipo de aplicaciones bajo alguna lógica de instalación. ¿Cuál sería una lógica que sale naturalmente de esta normativa? Bueno, sale una lógica de hacer una división grande entre lo que sería domótica, un segmento orientado principalmente a viviendas y en algunas ocasiones a algunos espacios chicos, puede ser un comercio chico y algunos proyectos así en cuanto a lo que serían prestaciones y metros cuadrados, y luego va a aparecer lo que serían espacios ya más grandes, espacios más tipo un edificio, un shopping, un hospital, una oficina, un bloque de oficinas, un edificio de oficinas, nos va a permitir hacer naturalmente esas dos distinciones. En lo que sería la parte de domótica vamos a trabajar mucho lo que es el confort, la seguridad y principalmente la conectividad que tengo yo con mi casa, ¿sí? Principalmente, por ejemplo, a través de un sistema de videoporteros, ¿sí? Y cómo estos sistemas se pueden acceder en forma remota y pues que esa forma también sea segura, porque hoy en día es un concepto que no se venía trabajando en las instalaciones. El concepto de que si yo tengo las instalaciones conectadas a Internet, hay que empezar a decir algo sobre la ciberseguridad, ¿bien? Y para lo que sería la parte fuertemente de infraestructura, ABB como miembro internacional de lo que sería la asociación KNX, principalmente brinda inteligencia a los edificios a través de lo que sería los servicios convencionales, todo lo que es iluminación, todo lo que sería control de persianas, control de clima, gestión de accesos, todo lo que sería el control de estas dependencias, también asociado a la parte de incluir los sistemas de energías renovables, energías de backup de emergencia tipo sistemas UPS y todo lo que sería, por ejemplo, la provisión de sistemas de carga de vehículos eléctricos que hoy se viene pidiendo en algunos pliegos, dejar ya pensadas algunas plazas para estos vehículos. Nosotros, en ese caso, toda esa integración está pensada y planteada para hacerse bajo protocolo KNX. Bien, entonces estas serían como dos aguas que hay que distinguir un poco a nivel de lo que serían las aplicaciones. Bien. Entrando ya directamente en el tema del segmento residencial, de lo que sería una solución para lo que sería el segmento residencial, el segmento domiciliario, si se quiere. Principalmente la apuesta de ABB es plantear un hogar digital. ¿Qué sería un hogar digital? Bueno, un hogar digital
es un hogar que viene a cumplir todo lo que serían las necesidades de confort de una familia, las necesidades de seguridad que todos queremos tener dentro de nuestros bienes, y la parte de lo que sería la gestión del acceso, cómo yo puedo gestionar, por ejemplo, si no estoy en casa y, por ejemplo, recibo un paquete de mensajería, ¿qué debería hacer? ¿Debería yo poder estar en capacidad de abrir la puerta, de no abrirla? Cuando una persona viene a mi casa y timbra, que abro la puerta, si no estoy, tengo algún récord de imágenes de las personas que se acercan a mi casa. Bueno, todos estos temas que se interconectan entre sí es la propuesta de solución de ABB. Bien, ¿qué sería ABB Free at Home? Free at Home sería un sistema que me permite tener el control de los principales servicios, de los servicios, si se quiere, tradicionales en casa, es decir, todo lo que sería iluminación, todo lo que sería la parte de la gestión de las persianas, la parte del clima a través de una estación meteorológica, cómo yo puedo coordinar la apertura o el cierre de las persianas en función, por ejemplo, del brillo de la luz del sol. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, articular las partes asociadas al riego? ¿Cómo puedo yo establecer algunas rutinas para que se produzca el riego? Ese sería como un formato tradicional de servicios en casa. ¿Cómo sería la parte también del clima? Si yo tengo, por ejemplo, un sistema de losa radiante, un sistema de piso eléctrico, un sistema como tal de unidades split, que se trabaja tanto para tratar como de hacer algún tipo de zonificación, que es muy importante para el concepto de eficiencia energética en una casa, y pensando que pues la carga asociada en plata para el consumo de energía pasa mucho por el aire acondicionado, pasa mucho por el clima, y seguidamente pasaría por lo que serían electrodomésticos, cómo hago esa gestión de la carga de los electrodomésticos, de cómo los electrodomésticos están disponibles en cuanto a la posibilidad de que yo los pueda operar. Y va a haber una parte que se viene trabajando muchísimo desde la parte tecnológica, con la inclusión de tecnología LED, que sería justamente pues la iluminación LED, ¿no? Hay otros detalles que empiezan a ser relevantes en brindar seguridad y confort a los espacios, como por ejemplo sería desde los sistemas domóticos, desde Free at Home, yo puedo, por ejemplo, controlar completamente cuando los tomacorrientes están habilitados o no. Estas funciones, por ejemplo, son muy requeridas en espacios donde tenemos chicos, ¿sí? Porque justamente lo que buscan es tratar de limitar algún tipo de accidente que pueda llegar a suceder. Entonces, para mí simplemente puede ser muy sencillo definir algunas ventanas de tiempo o simplemente asociar algunos espacios en los que yo simplemente quiero habilitar o no los tomacorrientes, justamente pensando en la protección de los más pequeños, de los más chicos de casa, ¿no? Yo también podría, por ejemplo, hacer escenas en las cuales cuando llega el momento de ir a la cama, de ir a dormir, lo que yo podría hacer sería simplemente deshabilitar, por ejemplo, los tomacorrientes. Eso hoy en día lo puedo hacer con bastante flexibilidad. El tema de la gestión de persianas también es interesante, o pantallas de protección solar, justamente porque lo que busco es hacer ese juego de tener algún tipo de protección del sol para no tener una sobreexigencia de la parte del clima, por ejemplo, de la casa o del espacio que esté interesado yo en controlar. Y también ha habido, con todo el tema de la iluminación LED, ha habido una renovación y una reinvención de todo lo que sería cómo yo doy confort a través de la iluminación, ¿bien? A través de los colores de la iluminación, de cómo hago yo la regulación, o como se dice, de la dimerización de los circuitos, ¿bien? Desde Free at Home yo lo que puedo también proveer son controles simples para cualquier espacio, ¿sí? El tema de los termostatos hoy en día es un tema que es interesante porque me permite hacer la zonificación de las diferentes áreas de la casa también para, por ejemplo, no exigir la caldera si mi casa tiene un sistema de caldera, no estar demandándole demasiada carga térmica, sino que simplemente
que yo entre en necesidad, que le pida carga a la caldera, simplemente en el espacio que lo requiero. Y con la parte de lo que serían los sensores de movimiento, pues puedo también optimizar mucho lo que sería encendido de circuitos de iluminación y como tal la actuación y algunas escenas particulares, sobre todo muy usadas para lo que serían los espacios en las escaleras. ¿Cómo se materializan todas estas necesidades que podemos tener hoy en día nosotros en un espacio? Bueno, las materializamos principalmente a través de componentes en RealDyn, con los cuales vamos a típicamente hacer lo que serían la actuación de circuitos de iluminación, el control de tomacorrientes, la actuación sobre persianas, la actuación sobre diferentes circuitos de iluminación del tipo dimmer. ¿Y cómo se verían los elementos instalados en un circuito? Bueno, aquí hay una pequeña fotito de obra en el cual pues se ve que los componentes no serían nada más que componentes instalados en RealDyn, ¿no? Naturalmente van a tener una lógica de ser componentes domóticos, entonces en lo cual vamos a establecer un tipo de bus de comunicación por el cual van a viajar pues todas estas órdenes de personalización que nosotros como usuarios vamos a generar. Naturalmente, en algunos casos, los proyectos domóticos se pueden iniciar desde el momento cero de una obra, es decir, se planean directamente desde la concepción de un proyecto inmobiliario, y en otras ocasiones lo que nos encontramos es cómo yo puedo llegar a brindar esa parte de inteligencia y control en espacios ya existentes. Bueno, en ese caso nos va a ayudar muchísimo un portafolio que nosotros tenemos en Free at Home, que lo que me permite es establecer componentes de control domótico del tipo inalámbrico. Estos componentes van a tener varias características, entre las cuales cada componente es emisor y receptor de la señal. Es decir, no voy a tener problemas cuando tengo que cubrir espacios muy grandes o tengo proyectos inmobiliarios de algunos cientos de metros cuadrados, porque simplemente todos los componentes dialogan entre sí de tal forma que está resuelto este tema que usualmente es un tema muy consultado por los proyectistas de este tipo de obras, ¿no? Y la otra posibilidad tecnológica que es muy interesante es que yo desde cada uno de los componentes puedo también hacer la gestión de la carga. Entonces, esto es lo que me va a posibilitar a mí incorporarlo en proyectos ya existentes o proyectos de refacción, ¿sí? De refacción o renovación de espacios o ampliación de espacios. El hecho de que pueda coordinar la carga, comandar la carga directamente desde ese componente que instale, por ejemplo, en un living, en un pasillo, me va a flexibilizar no tener que instalar un componente en el tablero y traer cableado. Entonces es un portafolio que apunta a ese tipo de obras. Bien. Naturalmente, cuando uno habla de un proyecto inmobiliario, tiene que hablar de lo que serían las teclas, desde donde yo voy a comandar, por ejemplo, las órdenes en los espacios, desde donde yo voy a mandar alguna escena, por ejemplo. Entonces, en este caso van a aparecer unas teclas que son las teclas Free at Home, sí, que hablan directamente la tecnología para nuestro sistema, ¿sí? Básicamente vamos a encontrar teclas que tienen esta forma, ¿sí? Una forma con 2 pulsadores y con 4 pulsadores, en los cuales puedo comandar todos los servicios que estamos mencionando. La propuesta de la alternativa de colores que tenemos son estos 4 colores, ¿sí? Que son colores que son pues bastante estándar, comparados al manejo de color en proyectos inmobiliarios. Y en el caso tal de que, por ejemplo, muchas veces nos vamos a encontrar que por algún requerimiento particular de un cliente, por algún requerimiento de la constructora o del arquitecto, tienen alguna necesidad particular, bueno, en ese caso lo que nosotros hacemos es proveer, ¿sí?, unos componentes que se adosan a nuestras cajas 10x50 en el interior de la caja y me permiten domotizar cualquier tecla que tenemos hoy disponible en el mercado argentino. La semana pasada me encontré una tecla que utilizaban en un laboratorio, una tecla argentina, de fabricación argentina, que tenía seis módulos. Usualmente lo que uno habitualmente encuentra son bastidores con una tecla y un tomacorriente, o bastidores con 3 teclas, con 2 teclas, pero bueno, en este caso particular me encontré una con 6 teclas, ¿sí? Entonces en ese caso también lo que hacemos es simplemente proveer
proveer estas entradas binarias que me permiten domotizar cualquier tecla. Sin ir más lejos, yo en FreeAtHome a través de este componente, lo que podría es ingresar cualquier señal que sea un contacto seco, libre de tensión, libre de potencial, lo podría convertir a una señal FreeAtHome. Y con esta señal, pues, ¿por qué va a ser interesante? Bueno, pues porque con esta señal puedo llegar a hacer algún tipo de evento, algún tipo de acción, algún tipo de escena dentro de mi sistema. Un ejemplo concreto, ¿cuál sería? Por ejemplo, un contacto magnético de una ventana. ¿Sí? Yo podría, por ejemplo, tener un contacto magnético de una ventana que me indique en mi sistema FreeAtHome cuando la ventana se abre, cuando la ventana está cerrada, y sobre esa acción yo podría tener como tal algún tipo de programación particular que quiero que realice mi casa. Entonces es como la flexibilidad que se da un poco con el sistema. La parte asociada a lo que sería el clima, bueno, en el clima, como lo decíamos, yo hoy, por ejemplo, estoy en capacidad de poder controlar lo que serían los aires acondicionados tradicionales, los tipo split, los puedo comandar directamente desde la aplicación que tenemos para nuestro sistema, ¿sí? Entonces yo podría coordinar lo que serían acciones, podría coordinar eventos, toda la configuración que hoy conocemos estándar de un aire acondicionado tipo split, yo la podría controlar sin mayor problema, perdón. Naturalmente hay una base de datos de marcas que ya vienen como tal incorporadas como tal dentro de mi sistema, dentro de la base de datos. Entonces simplemente pues en lo que venimos haciendo es que en los proyectos que venimos trabajando, simplemente pues estamos como atentos a seleccionar un aire de este tipo, de estas marcas. Marcas hay, bueno, marcas que tienen también presencia en Argentina, entonces ese no sería un problema. Bien. Ahora con todos los temas de pensar en la salud de los espacios y cómo los espacios nos dan bienestar y nos dan, y es un tema que viene trabajándose mucho, cómo los espacios me ayudan a mí, me facilitan el aprendizaje, me facilitan la concentración, me facilitan la salud, es un tema que hoy es muy vigente, sobre todo, por ejemplo, también pensar en las partes de confort asociadas a gas natural, sí, lo que sería todo lo que sería las instalaciones tradicionales que me brindan a mí confort. Hoy en día tiene mucha vigencia lo que serían los sistemas de radiadores a través de agua, justamente por eso, recordemos el famoso asesino silencioso del monóxido de carbono. Entonces, en estos sistemas, que van a ser sistemas típicamente de sistemas, que van a ser sistemas a través de agua, nosotros tenemos lo que sería un termostato inalámbrico, que dentro del termostato no necesita ningún tipo de cableado, sino simplemente en forma inalámbrica. Él lo que me identifica es la temperatura, el set point al que yo quiero llevar ese espacio en temperatura, me muestra la temperatura del lugar y también en ese mismo termostato está contenida la parte de control y de actuación sobre mi sistema. Entonces, básicamente yo lo que hago es instalar un termostato en cada uno de los radiadores y puedo llegar a tener el control completamente automatizado y el control domótico de la parte del clima. Bien. En los sistemas que ya van a ser un poco más grandes, sí, y que requiero hacer otra zonificación y que utilice, por ejemplo, sistemas de losa radiante a través de circuitos de agua, donde yo voy a tener sistemas colectores de válvulas. Bueno, en ese caso aparece un actuador que justamente lo que viene a resolver es la gestión de este tipo de sistemas y que yo lo puedo comandar completamente desde lo que sería mi sistema FreeAtHome. Bien. Otra alternativa que a mí me pareció de más interesante, que se utiliza en algunas partes, en algunos proyectos, es el hecho de tener un sistema de losa radiante, pero en este caso va a ser más asociado a un piso eléctrico. Típicamente lo que vamos a hacer es, como tal, tener unos sistemas de resistencias, usualmente en el orden de 10 a 16 amperes, y yo lo que voy a hacer como tal es generar la parte de calor, la parte de calefacción a través de este tipo de sistemas. Es habitual que en estos sistemas lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, directamente desde el termostato tener un sensor de temperatura externo, que es el que vemos acá, para tener como tal, para resolver el tema del espacio muerto que habría entre el nivel de piso y la altura a la que yo instalo típicamente el termostato, que estaría en el porte del metro 20, metro 50 de altura con respecto al piso.
Cuando yo instalo este sensor de temperatura en el piso, lo que estoy controlando es mucho más esa diferencial de temperatura, esa cantidad de espacio muerto que tendría yo que calentar para poder hacer una gestión como tal de la calefacción. Naturalmente esto se ve afectado directamente en la parte de la eficiencia energética de la casa y lo que sería la parte también de factura, ¿no? Eh, Toda la parte de clima adquiere mucho peso, adquiere mucho sentido cuando empezamos a hablar de lo que sería las condiciones de emplazamiento de un proyecto inmobiliario, si dónde yo voy a construir mi casa, dónde voy a construir yo el edificio, dónde voy a construir la oficina, básicamente por el tema de lo que sería orientaciones por la luz solar. Eso donde va a redundar es en las rutinas que va a tener, por ejemplo, mi aire acondicionado que hacer. En algunas ocasiones durante el verano o el invierno se enfocará más en calefaccionar o como tal en brindar aire, en refrescar, pero naturalmente va a tener mucho que ver con las condiciones de luz natural, va a tener que ver mucho con la estación en la que estemos viviendo, ¿sí? Que estemos atravesando. Y por ejemplo, en los quinchos, cuando yo tengo los toldos que nos protegen de la lluvia, que nos protegen de la luz, del sol, del calor, del ambiente, va a ser muy interesante que yo todos estos comandos todos estos servicios los puedo fácilmente a través de una estación meteorológica comandar en forma domótica. Entonces yo podría, por ejemplo, programar una alarma que en el momento que el brillo llegue a determinado nivel, cierro las persianas justamente para evitar ese efecto de enceguecimiento por la luz del sol. O también, por ejemplo, en determinadas condiciones del viento, sí, sobre todo, por ejemplo, en eventos de temporal, yo podría mandar una orden para que el toldo y las persianas también se cierren, principalmente para proteger los activos, que en este caso serían todo el sistema de toldos que yo tenga en mi casa, en mi oficina, en mi espacio, y pues para cerrar también las persianas y evitar como tal alguna ruptura de algún vidrio que pueda llegar a comprometer la seguridad de algún ocupante de la casa. Hoy en día esto es muy, muy sencillo realizarlo con nuestro sistema. Adicionalmente, por ejemplo, para los espacios en los cuales tenemos lo que sería nieve, nuestra estación meteorológica cuenta con un sistema de calefacción incorporada que básicamente lo que hace es que en el momento que detecta la acumulación de esta capa de nieve inicial o permafrost, como la denominan los entendidos del tema, mi estación meteorológica empieza como tal a evacuar esa acumulación, ¿no? Entonces siempre voy a tener datos completos y certeros de lo que serían las condiciones de brillo, temperatura, velocidad y lluvia, ¿no? Bien, dentro de lo que sería ir un poco más allá de ese confort que usualmente todos pensamos cuando hablamos de domótica, sería pensar, por ejemplo, un sistema de alarmas técnicas principalmente enfocado al monitoreo de monóxido de carbono. Fíjense que es muy interesante ahora a través de todas las iniciativas en los proyectos inmobiliarios que se viene hablando sobre la eficiencia energética en las viviendas, esta famosa ley de etiquetado de las viviendas que me vienen a clasificar de acuerdo a la eficiencia que tiene el espacio. Fíjense que hemos evolucionado mucho en todo lo que serían la hermeticidad del ambiente. Fíjense que yo simplemente ajustando todo el tema de burletes, el tema de esas pequeñas filtraciones que tengo en las ventanas, en las puertas, ya estoy trabajando muchísimo el concepto de eficiencia energética porque ya los aires y las calefacciones no van a tener que trabajar en las ventanas de performance que usualmente estamos acostumbrados, ¿no? Si yo puedo controlar todo ese tema de filtraciones de aire, se estipula que más o menos puedo estar controlando entre el 7 y el 15% directamente sobre la parte de clima, que como vimos es una parte que tiene mucho peso dentro de la factura y dentro del requerimiento energético de un espacio inmobiliario. Algo que es interesante ver es las iniciativas que se vienen adelantando en todas las provincias en Argentina. Aquí simplemente lo que tengo es un recorte de ahora en junio, cuando salió la obligatoriedad en toda la provincia de Neuquén de instalar detectores de monóxido de carbono en los edificios públicos, privados y los domicilios particulares, según la normativa del ENRE, de Energas, perdón, en este caso para la parte de Neuquén. Entonces es interesante ver cómo asociado a este tema del monitoreo
del monóxido de carbono. Desde mi sistema Free at Home yo lo que puedo proveer es un sistema completo de alarmas técnicas en el cual no solo incorporo detectores de monóxido de carbono, sino también detectores de humo y detectores de calor para espacios en los que simplemente necesito tener ese tipo de monitoreo. Y naturalmente al incorporar dentro de mi sistema Free at Home este tipo de soluciones, yo lo que hago es poder incorporarlos en escenas en las cuales se encienda, por ejemplo, una luz en color rojo ante una situación de alarma, todas las ventanas se desbloqueen, pueda activar, por ejemplo, un extractor que tengo, por ejemplo, en la cocina, o puedo tener algunas rendijas de extracción, eso se pensaría desde el proyecto, justamente para paliar esta situación del monóxido de carbono, que como todos sabemos es un asesino silencioso que según el último informe en Argentina eh, tiene siniestros tasados en 200 personas por año. Bien. Ya para entrar un poco en lo que serían requerimientos premium en este tipo de proyectos, lo que vamos a encontrar, como lo decíamos, es una renovación y una reinvención de todo lo que sería iluminación. ABB trabaja muy fuerte en lo que sería aplicaciones en iluminación con Philips y particularmente con este sistema que está disponible en Argentina que se llama Philips Hue. Básicamente es un sistema RGB de iluminación en el cual lo que me permite es que desde mi sistema Free at Home yo pueda tener diferentes escenas coordinadas y asociados a diferentes colores, ¿sí? Dentro del espectro RGB. Es decir, tengo una amplitud del espectro completo para cubrir toda la paleta cromática, ¿bien? ¿Esto por qué sería interesante? Bueno, si se fijan últimamente por ejemplo, en los restaurantes, en algunas tiendas, se viene trabajando mucho la tonalidad de color hacia los naranjas, porque dentro de una teoría de color, lo que se dice del naranja es que el naranja es un color que me invita a estar mucho más tiempo en un espacio. Es un color que me invita al diálogo, me invita a juntarnos, invita a pasar tiempo en esos espacios. Por eso lo que vamos a ver, como les decía, son que los espacios comerciales y algunos restaurantes fuertemente trabajan la iluminación en estos colores. Y por otro lado, para ambientes más comerciales, tipo por ejemplo lo que sería un boliche, puedo trabajar este tipo de iluminación, simplemente coordinada a través de escenas en mi sistema Free at Home. Bien. Para lo que sería la parte multimedia, nosotros incorporamos lo que sería el sistema de alta fidelidad de sonido Sonos, que principalmente lo que me permite es hacer una disposición en todo mi proyecto inmobiliario de instalar este tipo de parlantes y como tal poder reproducir desde los principales hoy aplicativos de streaming de música, de estaciones de radio, de todo lo que sería la parte asociada a multimedia, ¿bien? Esto yo lo puedo coordinar a través de diferentes escenas en las cuales yo simplemente, por ejemplo, cuando despierto el domingo en casa, quiero que cuando ingreso al living y me dispongo a sentarme en el sofá, determinada lista de reproducción se active en mi casa y la iluminación, por ejemplo, adquiera determinado nivel de brillo. Eso hoy en día lo puedo hacer sin mayor problema, ¿bien? Y otra parte que viene muy asociada con lo que sería multimedia sería que yo pueda comandar todos los servicios de mi casa por voz, ¿sí? Principalmente con dos de los proveedores que son en este momento que tienen mayor dominio en el mercado, que sería Alexa, ¿sí? El asistente Alexa, provisto por los parlantes Amazon, ¿sí? Y el asistente de Google, principalmente con la parte de Google Assistant, ¿bien? Entonces son dos de los principales asistentes de voz que incorporamos. Pensemos que, por ejemplo, yo desde el asistente de voz puedo controlar lo que sería mi sistema de reproducción de música, podría controlar, por ejemplo, mi televisor, que cambie los canales, que suba el volumen, que baje el volumen. Bueno, todo esto hoy en día lo puedo hacer fácilmente integrando sistemas de voz y nosotros en Free at Home lo tenemos completamente resuelto. Bien. Hay otras características que van a ser interesantes, como por ejemplo lo que sería una característica de georreferenciación. Por ejemplo, yo podría indicarle a mi casa que cuando todos los ocupantes de la casa salgan de algún volumen que yo marco en un plano, si en ese caso sería el plano de mi casa, por ejemplo, todas los tomacorrientes se bloqueen, todas las luces se apaguen,
Fíjense, un detalle tan menor como que muchas veces siempre se nos quedan encendidas luces en casa, se nos queda algún electrodoméstico conectado que nos da algún tipo de inseguridad. Bueno, en este caso fácilmente lo podemos resolver con esta funcionalidad. Sí, esta funcionalidad justamente lo que aplica es eso, que la casa, entendiendo mi rutina, pueda, por ejemplo, cuando yo salgo de la oficina, pueda ir preparando la calefacción para que cuando yo esté en casa, simplemente encuentre la recepción con las luces encendidas, encuentre la música que más disfruto cuando llego a casa y la calefacción ya la encuentre pues en un nivel que yo disfruto, en mi nivel de confort que yo defino. Bien. Algo que también es interesante ver es cómo podemos incorporar, nuestro sistema ya está pensado para las principales tendencias que están sucediendo en este momento en Europa, como es la integración de la línea blanca. Sí, nuestro sistema, por ejemplo, está en capacidad de conectarse con lo que sería el proyecto Home Connect, que básicamente lo que hace es que diferentes proveedores y fabricantes de electrodomésticos de línea blanca estén pensados para conectarse con esta aplicación. Sí, aquí les dejo el link para que lo chusmeen. Y cuando esos electrodomésticos se fabrican capaces de conectarse con esta aplicación, nuestro sistema en Free at Home los incorpora como si fueran un componente más, como si fuera, por ejemplo, el componente para las persianas o la iluminación. Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí me aparece listado que este sistema Free at Home tiene instalado una cafetera, tiene instalado una secadora, una heladera y, naturalmente, ¿por qué me interesa incorporarlas a mi sistema? Bueno, me interesa incorporarlas porque puedo hacer acciones, porque puedo hacer algún tipo de automatización de mi rutina. Bien. Dentro de la lógica también de este tipo de proyectos hay algo que es muy interesante y empieza a ser muy valioso y muy demandado por los clientes y es la experiencia de usuario. Usuario desde el instalador mismo que promueve y que instala nuestra solución y del mismo cliente pues lo que percibe y lo que quiere tener en su hogar, ¿no? Desde lo que sería la parte del instalador, sí, nuestro sistema es muy simple de programar y de configurar. Básicamente lo que nosotros hacemos es ingresar al punto lo que se llamaría el punto de acceso de mi sistema, tiene el reconocimiento automático de todos los módulos que yo instalo y luego simplemente lo que yo voy a hacer es linkear o unir lo que serían los actuadores con, por ejemplo, las teclas, los detectores de movimiento para así empezar a decir, yo quiero que cuando presiono esta tecla se encienda determinada luz o determinado circuito. Nada más es la programación, ¿bien? Luego van a venir la parte más interesante que va a ser las escenas, entonces simplemente yo desde algún punto de algún espacio de mi casa linkeo o uno todos los servicios que yo quiero que actúen ante determinada acción. Es decir, por ejemplo, si yo presiono una tecla, quiero que la luz del living se apague, la luz del comedor se regule al 20%, las persianas se cierren, empiece a sonar determinada lista de reproducción de música, el televisor se apague, todo esto lo puedo hacer directamente a través de mi sistema Free at Home. Bien. También es interesante, por ejemplo, que con los perfiles de tiempo yo puedo generar simulación de presencia, con lo cual yo, por ejemplo, puedo estar completamente tranquilo cuando me voy de vacaciones, porque mi casa lo que hace es que va a comandar los principales circuitos, llámese el riego, llámese la iluminación, llámese la misma parte multimedia, sí, la parte de audio, la parte de las teles, por ejemplo, las va a encender y las va a apagar en forma aleatoria. ¿Y esa aleatoriedad de dónde la obtiene mi casa? Bueno, cuando yo termino una escena de simulación de presencia, lo que hace mi casa es que entiende mi rutina, entiende mi comportamiento, lo graba, lo asimila y luego yo cuando activo la escena de simulación de presencia, ella lo reproduce. Entonces, para una persona que simplemente pase o vea mi casa a lo lejos, bueno, va a ver que se encienden unas luces en planta baja, en planta alta, la música suena en determinada ventana de tiempo, luego se apaga, el riego está, el riego no está, entonces está activado, no está activado, entonces parecería que la casa estuviera habitada bien. Y naturalmente, pues como todo sistema domótico va a tener unas pantallas en las cuales voy a tener centralizadas algunas funciones. En nuestro caso particular, las pantallas también cumplen una doble función, que va a ser una función de tener una interacción con el sistema de bioporteros, que ya lo vamos a ver. Bien. Aquí simplemente lo que quería mostrarles es, por ejemplo, cómo se ve nuestro sistema cuando se ejecuta directamente en una PC, ¿sí? En cualquier PC puede correr nuestro sistema, ¿sí? O en una tablet, cómo se vería en una tablet cuando me conecto directamente al sistema.
También puedo incorporar lo que serían cámaras IP, entonces simplemente le coloco la dirección IP y aquí hay un listado de cámaras IP, ¿sí? Que yo simplemente puedo estar viendo a placer, a demanda cuando lo necesite. Y aquí también me pareció interesante mostrarles cómo se vería nuestro sistema cuando está corriendo directamente en la aplicación gratuita que está disponible para cualquier tecnología de teléfono. Sí, naturalmente estamos hablando de teléfonos inteligentes, ¿no? De smartphones, ¿sí? Yo voy a poder tener un control total de lo que serían los servicios, voy a poder dimerizar circuitos, hacer escenas, activar escenas y naturalmente el famoso concepto este que veíamos de la georreferenciación, en base a la posición en la que yo esté, poder actuar o comandar algunos servicios, ¿sí? Esta sería, por ejemplo, una pantalla que es interesante porque esta pantalla me permite conectar tanto mi sistema de videoportero como lo que sería toda la parte de free at home de mi casa, toda la parte asociada al confort que vimos. Entonces, empiezo también a tener un sistema completamente intercomunicado e interoperable y que naturalmente a mí como consultor me va a facilitar la prescripción de los materiales, la determinación de materiales de obra. Para el instalador le va a facilitar el tema de prever puntos de instalación y para nuestros clientes pues también les va a facilitar el hecho de la interfaz como tal en el sistema, ¿no? Si no, imagínense tener una pantalla para lo que sería confort, ¿sí? Persianas, iluminación, aires y luego tener otra pantalla para el videoportero, ¿sí? O sea, hay sistemas que lo resuelven de esa forma, pero pues no se optimizan los espacios ni la instalación, ¿bien? Dentro de lo que sería la parte de videoporteros, vamos a tener dos propuestas. Una propuesta tradicional que se llama ABB Welcome, que es un videoportero de 2 hilos, ¿sí? Como los sistemas que usualmente todos conocemos, ¿sí? Los que estamos familiarizados, con diferentes funcionalidades, como por ejemplo, yo podría incorporar detectores de huella digital o detectores por tarjetas, ¿sí? Vieron que en algunas ocasiones hay unos llaveritos que me permiten simplemente por tecnología RF habilitar o deshabilitar el ingreso. Bien. Naturalmente, cuando yo tengo proyectos inmobiliarios un poco más grandes en los que voy a tener varias unidades por piso y varias unidades como tal en el edificio, bueno, se arma una solución en la cual opto por botones, opto por botones tipo barra o por algún tipo de validación a través de tarjetas de RF, eso es posiblemente configurable. Aquí simplemente cuando les compartamos el material les dejo 2 videos que me parecen interesantes porque se muestra una instalación tanto de un sistema de videoportero como se muestran los detalles de alguna instalación en alguna parte del mundo, ¿no? Entonces me pareció interesante como material audiovisual. Aquí simplemente, como lo decíamos, un par de características del sistema, poder resolver desde una casa a diferentes necesidades en un edificio. Y algo que en lo que se viene trabajando muchísimo, que estamos trabajando actualmente, es todo lo que sería una oferta de videoporteros, pero sobre red LAN, sobre Ethernet, ¿sí? Aprovechando toda esta interconectividad que tenemos en nuestras casas, ¿sí? Entonces, naturalmente, lo esperado es que nuestros sistemas de videoportero se comuniquen también a través de Internet, ¿no? Entonces, en ese caso también va a aparecer una oferta muy interesante de videoporteros. Aquí estos videoporteros principalmente nosotros vamos a trabajar lo que sería acero inoxidable y aluminio, principalmente pues para garantizar la completa funcionalidad a lo largo de todas las estaciones del año y pues naturalmente como va a ser una parte visible de mi proyecto inmobiliario, de mi casa, de mi edificio, pues que como tal en el tiempo conserve sus características físicas, ¿no? En este caso las unidades interiores para interactuar, ya sea con el puesto de guardia o ya sea directamente con la persona que esté parada frente a la placa de la calle del videoportero, vamos a tener pantallas en 7 y 10 pulgadas, ¿sí? Entre otras características, estas pantallas pues también pueden reproducir imágenes, pueden reproducir video, pueden reproducir audio, diferentes perfiles de audio. Y lo más interesante es que en los grandes proyectos, por ejemplo, residenciales, las instalaciones van a estar muy simplificadas y se va a garantizar muchísimo la performance de todo lo que sería el sistema en sí mismo. Usualmente en los sistemas grandes de videoportero siempre hay un poco de problema con las distancias, con el tema de lo que se llamaría técnicamente como el ancho de banda,
pero con este tipo de sistemas basados sobre redes IP, como tal queda completamente resuelto. Bien, naturalmente volviendo al concepto de lo que sería lo que espera un usuario con este tipo de videoporteros conectados, bueno, naturalmente es que yo pueda, como lo decíamos al comienzo de la charla, poder operar la puerta de entrada a mi casa o la puerta de entrada al jardín directamente desde una aplicación, ¿no? Y que a su vez también, por ejemplo, cuando una persona toca el videoportero de mi casa y si no lo atendemos porque no estamos, porque no lo queremos atender o por el motivo que fuere, naturalmente la aplicación, la placa de calle del videoportero va a tomar una imagen, la va a guardar y luego yo la voy a poder ver directamente acá dentro de lo que sería mi aplicación. También me va a presentar un sistema de agendamiento de cuántas veces se abrió la puerta, y en qué momento del día. Entonces eso es algo que los clientes vienen pidiendo. Bien. También dentro de esta lógica, lo naturalmente esperable en tanto a nivel de casas ya de cierto tamaño en metros cuadrados para arriba y también en proyectos propiamente inmobiliarios, va a ser la posibilidad de tener sistemas de videocontrol, ¿no? Es decir, a través de un sistema de cámaras que va a ir montado sobre red IP, ¿sí? Estas son las famosas cámaras que son de tecnología PoE, es decir, por el mismo cable de red Ethernet yo voy a tener la alimentación de la cámara y la transmisión de video como tal, lo cual también me hace una instalación mucho más limpia y que yo pueda incorporar este tipo de sistema en cualquier momento. Bien. Y naturalmente, pues bueno, va a tener unas prestaciones como que yo voy a poder disponer localmente, o sea, yo puedo hacer una red local de mis cámaras para poder acceder a ellas en el momento que lo considere. Voy a grabar las imágenes en un NVR, que a su vez va a tener pues un espacio, va a tener un disco duro donde guarda toda la información. Y si en algún momento hay una tendencia que también viene trabajándose muchísimo, y en eso nosotros desde ABB promovemos también bastante, que es el hecho de conectar nuestro sistema de cámaras a una plataforma de servicios digitales, ¿sí? Es decir, enviamos toda esa información a Internet, en nuestro caso la plataforma de servicios digitales se llama ABB Ability, y a través de una suscripción en la que se aplican algunas tarifas adicionales, yo puedo gestionar en forma remota todas estas imágenes y lo que sería también como tal la apertura, por ejemplo, de puertas y garantizar los accesos. Eso hoy en día también está pensado para eso. Bien, ya para cerrar, la parte que nos faltaría ver sería, vimos la parte asociada a confort, con Free at Home, vimos la parte asociada a la conectividad y la gestión de accesos con ABB Welcome. Ahora vamos a ver lo que sería la parte de Secure@Home, ¿sí? Que es cómo yo le doy seguridad a mi proyecto, cómo yo le doy seguridad a mis activos y a mi familia, ¿bien? Principalmente lo que vamos a resolver aquí va a ser una protección perimetral o protección de exteriores con un sistema completamente inalámbrico de lo que serían detectores de presencia y movimiento, un sistema de sirena y un sistema de iluminación de emergencia, ¿no? Ante condición insegura. En lo que sería seguridad interior, lo que vamos a monitorear es, por ejemplo, rotura de cristales y todo lo que serían fugas en cuanto a, por ejemplo, fugas de líquidos. Habitualmente uno lo que hace es instalar unos detectores capacitivos, por ejemplo, cerca a los lavarropas o cerca a los sitios donde tengo circuitos de aguas que puede llegar a tener alguna fuga, alguna filtración, ¿sí? Y también lo que sería la parte, como ya lo habíamos visto, la parte de los detectores de humo, calor y monóxido de carbono, ¿bien? Y naturalmente, pues la idea sería que yo todo este sistema lo incorporara a mi sistema Free at Home, ¿no? Nuevamente para tener como tal la interoperabilidad, que es algo que nosotros hoy desde la Asociación de Electrotecnia Argentina en el comité que vimos inicialmente que participamos, estamos hablando fuertemente que los sistemas domóticos pues tienen que tener esa interoperabilidad, ¿no? Que todo lo que yo instale en mi casa hable con todos los servicios que tengo justamente pues para brindar y posibilitar el confort y la seguridad de los ocupantes. Bien, naturalmente yo desde las diferentes pantallas voy a poder armar mi sistema, voy a poder configurarlo, voy a poder configurar diferentes zonas, hacer diferentes pruebas y recuerden, por ejemplo, lo que veíamos, si yo, por ejemplo, enlazo todos los celulares de los ocupantes de mi casa, ¿sí? Por ejemplo, cuando salen de ese volumen que nosotros definíamos en el plano, ¿sí? Simplemente la casa se puede armar
desactiva todos los circuitos que tenga que desactivar, apaga luces y activa el sistema el sistema como tal de las alarmas. Eso hoy en día estaría pensado para completamente automatizar esa rutina. Sí, fíjense que hoy en día yo lo que busco con Free at Home y con Welcome y con Secure@Home es justamente que mi casa entienda mis rutinas y que yo las pueda automatizar completamente, ¿sí? Al punto, por ejemplo, que no necesitaría, por ejemplo, tocar las teclas para encender las luces, sino simplemente a través de detectores de presencia y georreferenciación, ya la casa como tal haría las gestiones que necesite, ¿no? Naturalmente, dentro de la lógica de interoperabilidad que estamos garantizando y promoviendo desde la normativa, en el momento que yo quiera también tener el control manual de la casa, lo voy a tener. Sí, o sea, voy a poder seguir comandando las luces desde los puntos de luz, voy a poder seguir comandando los circuitos desde de una forma tradicional, eso también es posible. Bien. Para cerrar esta oferta de lo que sería digitalización del hogar, ¿sí? Eso que denominamos inicialmente el hogar digital ABB, naturalmente yo tengo que garantizar qué sucede cuando yo, por ejemplo, estoy fuera de casa y necesito conectarme a mi casa a través de Internet. Vieron hoy todo el tema este que hay de que cómo me garantiza la seguridad, alguien puede entrar a mi casa que no sea yo, en ese caso, cómo mi sistema Free at Home está pensado para resolverlo. Bueno, básicamente nuestro sistema lo que apunta a través de un portal en Internet, de un sitio en Internet que se llama My Building Portals, es garantizar justamente las condiciones de acceso a diferentes dispositivos que están previamente identificados y que están emparejados con los sistemas, es decir, no cualquier dispositivo puede ingresar a mi sistema, y brindar las condiciones como tal de ciberseguridad que garanticen que esa conexión sea como tal segura, ¿no? Que sea una conexión que esté encriptada, que solo entienda el emisor y el receptor en este caso, y que todo ese sistema esté amparado dentro de un sistema mucho más robusto, que en este caso sería la infraestructura de conectividad que damos a través de ABB, ¿no? Naturalmente eso un cliente, ¿para qué? Para que un cliente, ¿cuál es el beneficio que percibe un cliente? Bueno, la parte de gestión y control remoto y naturalmente que yo como, por ejemplo, constructora, que yo como arquitecto, que yo como proyectista pueda ofrecer ese valor agregado a mi proyecto tradicional. Es decir, vender ese proyecto agregado de la conectividad y la gestión remota de mi proyecto. ¿Cuáles serían los principales beneficios que en este caso los enumeramos como los 5 puntos fuertes de hacer la conectividad remota a través de My Building Portals? ¿Sí? Principalmente sería hablar de una ciberseguridad completa, es decir, yo voy a cifrar y encriptar completamente lo que sería mi conexión y los datos, ¿sí? De tal forma que simplemente equipos reconocidos por el sistema pueden acceder y son los únicos que pueden compartir información, ¿sí? Que yo pueda acceder remotamente. ¿Esto por qué va a ser interesante? Porque, por ejemplo, cuando viene una persona y instala mi sistema Free at Home y el día de mañana yo quiero hacer algún cambio, me va a bastar simplemente con intercambiar con esta persona que, por ejemplo, si yo tengo mi proyecto, mi casa la tengo, mi edificio lo tengo en Bahía Blanca y este instalador, por ejemplo, es un instalador de Capital Federal o es un instalador de Córdoba o es un instalador de Ushuaia, simplemente yo intercambiándole este token de autorización, este token de seguridad, esta clave de seguridad, le permito que esta persona en forma remota se conecte y me haga algún proceso de reconfiguración que yo le pido. Eso es uno de los beneficios de poder acceder en forma remota segura. Naturalmente también está el hecho de que yo pueda tener las notificaciones y el control en tiempo real. Sí, es decir, yo por ejemplo puedo configurar de que cuando se activen determinados detectores de apertura de apertura de ventanas, apertura de puertas en mi casa, pues se notifique y yo podría notificarlo también, por ejemplo, no sé, a la guardia del country, a la estación de guardia como tal de mi edificio o a los que yo determinara. Eso hoy en día se puede hacer y está completamente garantizado a través de este portal de servicios. Bien. Este sería, por ejemplo, un poco lo que nos encontramos cuando creamos una cuenta completamente gratuita
la creación de la cuenta es gratuita. Naturalmente, este tipo de servicios son servicios que se paga un adicional por mes. Naturalmente estarán pensando cuánto puede llegar a valer este servicio. Para que nos hagamos una idea de valor, por ejemplo, que yo pueda acceder por fuera en forma remota a mi casa, poder obtener todo este tipo de notificaciones, ya sea en mi celular o por correo, que pueda ingresar yo o que pueda ingresar el instalador a la casa, hacer algún tipo de modificación de configuración, cuesta $2.80 por mes, ¿sí? Entonces, fíjense que es un valor comparado, por ejemplo, con lo que estamos pagando de factura de, no sé, de telefonía móvil, de Spotify, de Netflix, bueno, de la plataforma que utilicen. Fíjense que, por ejemplo, es un valor que no es un valor que no enmarca en sí mismo un alto valor que tengo que percibir. Bien. Otro hecho que tiene que ver mucho, porque podemos hablar mucho de la ciberseguridad, pero esto hay que demostrarlo con algún tipo de certificación y usualmente por un tercero, porque si yo como ABB les digo mi sistema es seguro y la certificación la da ABB y, o sea, como que siempre queda ahí como la cuestión de por qué no la certifica otra entidad en este caso. Bien. Bueno, nosotros lo que tenemos es que todo nuestro sistema FreeAtCom, las aplicaciones para iPhone y las aplicaciones para Android, están certificadas por lo que sería la normativa, el organismo de certificación internacional BDE, que bueno, que todos conocemos, y los que no, bueno, la BDE es un organismo de certificación internacional de los más exigentes que hay en el mundo en todo, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, las herramientas, muchas herramientas van a estar certificadas por BDE, mucha normativa eléctrica. De hecho, sin ir más lejos, nosotros en la EA tomamos mucha base de normativas BDE, justamente porque el nivel técnico y el nivel de exigencia es muy alto. Bueno, en ese caso, nuestro sistema tiene completamente certificación tanto para la parte de componentes, lo que usualmente se denomina hardware, o en un concepto más criollo, los fierros están como tal certificados si intercambian datos de que esta conexión es completamente segura, y las aplicaciones. Bien. Aquí como tales aparecen acá en la presentación cuando la compartamos, estos dos links, aquí el que dice App Store y el que dice Google Play, me llevan directamente a la descarga de las aplicaciones. Bien, directamente pues a cada una de las tiendas de acuerdo a la tecnología que cada uno maneje en su celular. Aquí aparece como tal explícitamente el valor, es un valor que el cliente decide asumir o no por este tipo de prestaciones, como lo decíamos, la posibilidad de tener acceso remoto, la posibilidad de tener notificaciones en forma remota, la posibilidad como tal de poder hacer la activación de algunas funciones en la casa a partir de la posición. Bien. Y ya para concluir, simplemente me resta presentarles algunas herramientas digitales dentro de las cuales estamos trabajando en ABB para facilitar lo que sería la parte de la consulta de material, la parte de proyectar una casa, proyectar un inmueble en el que esté trabajando. Básicamente aquí vamos a tener un sitio muy interesante dedicado para lo que serían los arquitectos, en el cual vamos a ver las principales soluciones que tiene ABB para los proyectos de infraestructura. Y aquí van a aparecer, por ejemplo, aquí aparece My Building Portals, que es, como les decía, el portal de acceso remoto seguro que ofrece ABB para este tipo de aplicaciones. Y van a ver algunos proyectos en los cuales se puede hablar de cómo sería la automatización en un espacio de oficinas, cómo sería la automatización en un espacio de proyectos un poco más grandes, tipo, por ejemplo, un aeropuerto, determinadas partes de la ciudad, y pues así información en general. Bien. También aquí les dejo el link a nuestro canal oficial de YouTube, ¿sí? Para nuestro sistema FreeAtHome, en el cual hay pequeños tutoriales de toda la funcionalidad y se ve pues el detalle de cómo se hacen algunas programaciones y algunas acciones, ¿sí? Es completamente en castellano. También les queda aquí lo que sería el canal de YouTube oficial de lo que sería nuestra fábrica en Alemania, ¿sí? De los webinars que se lanzan, sobre todo apuntado mucho a proyectos de gran envergadura, proyectos propiamente ya de infraestructura, tipo como veíamos, tipo por ejemplo un aeropuerto, tipo un edificio. Ahí en este caso sí, estas sesiones son en inglés, ¿sí?
pero pues están disponibles, están grabadas. Habitualmente también con una regularidad de por lo menos 2 veces al mes hacemos unas sesiones en vivo directamente con nuestros responsables en la planta en Alemania, discutiendo algún tipo de aplicaciones para todos nuestros proyectos, ¿sí? Entonces, están invitados, cualquier interesado, esto simplemente nosotros los guiamos a que hagan la inscripción, son totalmente gratuitos y pues están completamente ofrecidos para todos los interesados en estos temas. Bien, naturalmente luego van a haber algunos sitios dedicados a lo que sería nuestra oferta Free at Home, a lo que sería nuestra oferta KNX. Recuerden que KNX es el protocolo abierto que utilizamos para los proyectos de infraestructura, ¿sí? Para lo que sería fuertemente automatización de edificios comerciales, ¿sí? Entonces va a haber un sitio dedicado donde está toda la información del equipamiento disponible. Para lo que sería la parte de los videoporteros, tanto en el sistema de 2 hilos o sistema tradicional, sistema cableado, y lo que sería la parte de los videoporteros Welcome IP, que están montados sobre redes Ethernet. Vamos a tener también una serie de catálogos que si nos los solicitan, los podemos compartir. Estos catálogos también, sépanlo, que están disponibles en la página que les mencioné sobre arquitectos, ¿sí? Dedicada para los arquitectos, ¿sí? Para los proyectos en infraestructura. Y me gustaría que exploraran este sitio que tenemos en ABB, que se ha creado en castellano, que se llama Ciudades, Sociedades Inteligentes, en el cual se pueden ver las principales soluciones que tenemos nosotros hoy para ese concepto de una ciudad digital, de una ciudad conectada y una ciudad amigable con el ambiente, que controla sus emisiones y que es eficiente energéticamente. Bien, aquí vamos a encontrar soluciones para ya temas un poco más asociados a la parte de potencia, como lo que serían sistemas de UPS, todo lo que sería infraestructura de carga de vehículos eléctricos, la parte asociada a tableros de potencia, interruptores, grandes tableros, grandes centros de conmutación de carga, y lo que sería también, por ejemplo, toda la parte de distribución en media tensión y redes de distribución. Bien. De mi parte era lo que tenía para presentarles el día de hoy. Espero que haya sido interesante y que toda esta información les sirva para desarrollar y llevar a cabo sus proyectos. De nuestra parte, como siempre, desde ABB agradecemos este espacio. Para nosotros es muy interesante y es muy importante interactuar directamente de primera mano con los actores a todo nivel en este tipo de proyectos, y nos veremos en una próxima ocasión. Nuevamente le agradezco el espacio al Colegio de Ingenieros de Bahía Blanca, en este caso pues a través de Daniel, quien hizo la presentación, muy especial a nuestro colega el ingeniero Raúl Sayago, que es un ingeniero comercial que está ahí en la zona y siempre pues está muy preocupado por acercar todo este tipo de desarrollos tecnológicos a su región, ¿no? De mi parte, nuevamente les agradezco, muchas gracias por la atención y quedo atento a las consultas. Vale, todo tuyo, gracias. Hola Héctor, Fiore, voy a leer las consultas. Hola, Fiore. ¿Cómo estás? Tenemos Bien. 2 consultas. Por un Vale. lado, si el sistema Free at Home es compatible con cualquier tipo de caldera o equipo frío-calor. Sí, principalmente, sí, tendríamos que ver un poco el detalle de la estrategia de control para un sistema de caldera, pero sí, es posible integrar en nuestro sistema calderas. De hecho, justamente ahora estoy en un proyecto revisando un tema de calderas. Sí, es posible. Perfecto. Y la otra pregunta... Lo que te agregaría ahí, perdóname, Fiore, lo que agregaría ahí es que no está supeditado, no está sujeto a una marca de caldera, sino simplemente revisamos cómo es la estrategia de control de la caldera y sobre eso decidimos los componentes que se utilizan. Pero sí, es compatible. Ok, perfecto. Y la otra pregunta era sobre la slide 20 de tu presentación, donde nos preguntan cómo estaban alimentados los componentes que presentaste, si mediante pilas o baterías o qué método. Ok, bien. En este caso, lo que nosotros asumimos que
lo que asumimos y lo que se ve en los proyectos es que lo que me va a generar complicación es la parte de un tendido de bus. Sí, recuerden que vimos que nuestro sistema FreeAtHome, déjame un segundo aquí proyecto y así hablamos en lo concreto. ¿Sí? Voy a mostrar acá un slide un poquitito, vamos a hablar un poquitito de esta parte. Prometo que no los voy a tardar. ¿Me puedes confirmar, Fiore, cuando se esté viendo mi pantalla? Sí, ahí ya se ve, perfecto. Ok, discúlpenme, acá voy a avanzar rápidamente hasta llegar acá. Esta sería, por ejemplo, una estructura típica de un sistema FreeAtHome, ¿sí? Como veíamos, hay unos componentes que van en RealDIN. Fíjense que va a haber un cable, que este cable es el cable de comunicación, que este concepto es el que difiere de lo que sería una solución tradicional, ¿sí? O sea, de la solución que tenemos hoy muchos en casa. Hay un cable que me recorre todos los componentes, ¿sí? Porque este cable es el que me va a permitir que las señales de las escenas, las señales de los mandos, todo esto que veníamos hablando de configuración de acuerdo a lo que requiera nuestro cliente, ¿sí? Se hace a través de este cable. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se identifica en los proyectos? Muchas veces no es fácil hacer el tendido de este cable. Por más que impongamos condiciones eléctricas sobre este cable, muchas veces no se puede hacer, simplemente no se puede hacer. Entonces, en ese caso, lo que nosotros hablaríamos es de un sistema inalámbrico. Aquí les pido un momento, voy a ir nuevamente a esta página. Acá, hablaríamos acá. En este caso, hablaríamos de un portafolio inalámbrico. La alimentación de estos componentes es a 230 volts, 220, 230, ¿sí? La tensión de red de aquí de Argentina. Bien, ¿por qué? Bueno, principalmente porque el tema de la gestión de baterías, si nos ponemos a pensar en un tema de baterías, si mi proyecto se hace muy grande, bueno, la gestión de baterías empieza a ser complicada. Sí, el hecho de que yo tenga, y aparte si la funcionalidad de mi componente depende de una batería, bueno, yo pensaría que debería estar bastante resuelto la parte de que me notifique cuando la batería está llegando a su fin de vida útil. Bueno, ahí se generan un tipo de estrategias que cada proveedor resolverá de la mejor forma que pueda, ¿sí? Tecnológicamente como considere. Nosotros los módulos, como lo que yo siempre tengo en mi instalación tradicional, son puntos, son cajas de derivación con fases y neutros, es decir, naturalmente de la caja de derivación más cerca, del punto más cercano donde yo tenga un neutro, voy a poder extender un neutro. Entonces, en este caso, nuestros módulos necesitan alimentación monofásica. Y lo que venimos viendo en algunos proyectos donde se viene trabajando con esta iniciativa es que en realidad en un 90% de casos, 95% de casos se puede resolver sin mayores contratiempos. ¿Sí? No sé si más o menos queda resuelta la pregunta. Perfecto. Bueno. Nos preguntaron si los porteros visores son wireless. Los porteros visores son wireless. No. Los porteros visores, a ver, ahí habría que entender las unidades interiores, las pantallas interiores, sí pueden ser wireless. O sea, pueden ser wireless o pueden ser cableadas. El portero como tal es cableado, ese va cableado. Hoy va cableado. Ok, perfecto. Bueno, por el momento no tenemos ninguna otra consulta de parte de ABB. Quiero agradecerles al Colegio de Ingenieros de Bahía Blanca, a Héctor y a Raúl por la presentación. Y les doy la palabra por si quieren dar algún cierre. Les recuerdo que vamos a estar enviándoles la presentación y los contactos tanto de Héctor como de Raúl por si hay posteriores consultas. Bueno, muchas gracias, Héctor, y a la empresa de ABB. Muchas gracias por la charla desde el Colegio de Ingenieros Distrito 1. Fue muy productiva, muy interesante y la información muy amplia para todo lo que es domótica. Desde ya quedamos abiertos
para otro tipo de encuentros de esta especialidad o de alguna otra que la empresa nos pueda brindar. Gracias a todos los participantes. Vale, gracias Daniel, a vos.